Hoy te enseñamos a preparar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a otro video. Soy el chef Daniel Rodríguez y soy el chef instructor de las materias de pastelería, panadería y chocolatería en la Universidad de Londres. El día de hoy vamos a elaborar dos recetas de pan de muerto, una receta muy tradicional y una receta con origen de Oaxaca. Pero vamos a empezar por qué es el pan de muerto o el significado que tiene el pan de muerto. Normalmente el pan de muerto es un pan, un tipo de bizcocho que está compuesto por el centro, que representa el altar o también llega a representar el calendario azteca. Tiene un pequeño círculo en la parte de arriba, que es el cráneo que simbolizaba las muertes o los sacrificios, y unas pequeñas gotas alrededor, que son los huesos que representaba el sacrificio. Normalmente el pan se acompaña con agua de azahar, que representaba el camino para los difuntos. Entonces, este va a ser el pan tradicional con el que vamos a empezar el día de hoy. Los ingredientes que vamos a utilizar son harina. Hay un punto aquí muy importante que debemos de recordar. Normalmente para trabajar el pan debemos de utilizar harina de fuerza. ¿Qué quiere decir esto? Es una harina que tiene un más alto contenido de proteínas y nos va a ayudar a desarrollar mejor la materia, la proteína que conocemos como el gluten. Si no tenemos harina de fuerza, no pasa nada, simplemente hay que trabajar un poquito más nuestro pan para poder desarrollar esto. Vamos a tener también lo que es mantequilla. En algún momento podemos utilizar margarina, pero sí tenemos que recordar que el sabor pues obviamente cambia, ¿no? Entonces siempre hay que tratar de manejar lo que es mantequilla, que va a ser nuestra materia grasa. También dentro de nuestras materias grasas tenemos lo que es el huevo, las yemas. Vamos a utilizar un poco de azúcar. Utilizamos sal, levadura. Aquí también hay un tema muy importante con la levadura. En el caso de la levadura podemos encontrar levadura seca y levadura fresca. Normalmente cuando nuestra receta nos dice o nos habla de, digamos, 20 gramos de levadura fresca, si nosotros tenemos seca, vamos a utilizar la mitad de la levadura. Entonces, sí es importante que hagamos este cambio para que no tengamos ahí problemas. En esta ocasión vamos a utilizar levadura seca, utilizamos un poco de leche y para dar sabor a nuestro pan vamos a utilizar ralladura de naranja y nuestra agua de azahar. Entonces, vamos a comenzar. Vamos a comenzar con la elaboración de nuestro pan de muerto tradicional. Comenzaremos con los ingredientes. Vamos a colocar en la batidora lo que es la harina. Colocamos la levadura y un punto muy importante que siempre deben de recordar es cuando agreguemos levadura y la levadura tiene que estar de un lado y la sal del otro. Básicamente son enemigos y la sal lo que va a provocar es que ralentiza el poder de la levadura. Entonces, colocamos la levadura. Del otro lado colocamos la sal, agregamos el azúcar, agregamos el huevo y las yemas y comenzamos a batir. Conforme vaya batiendo, vamos a ir agregando poco a poco la materia grasa y la leche. Un punto muy importante con el líquido es, en nuestras recetas de panadería siempre vamos a tener una parte líquida que puede ser leche, que puede ser agua, pero debemos irlo agregando poco a poco porque nuestra harina o nuestra preparación va a ir pidiendo la cantidad suficiente. Entonces esperamos a que se vaya batiendo ligeramente, comenzamos a añadir lo que va a ser la materia grasa, en este caso la mantequilla, y debemos de recordar que la mantequilla la vamos a cortar en pequeños trozos, cubos pequeños, para que lo vaya absorbiendo de una manera más fácil. Comenzamos a agregar la leche para que vaya absorbiendo la humedad y lo pueda ir mezclando bien.
Bajamos un poco la harina, que se haya podido quedar pegada. Seguimos agregando la leche. Cabe mencionar aquí un punto. Este tipo de masas, que es como la masa de la concha, que es la masa del bizcocho, son masas demasiado húmedas. Entonces, al momento de trabajarlo, nos va a costar bastante trabajo el poder lograr esa textura un poco más lisa. No se deben de desesperar, tampoco deben de empezar a agregarle harina a lo loco, porque si no la vamos a secar demasiado y entonces comienza a cambiar la textura. Entonces, en este caso vamos a dejar que se empiece a mezclar todo. Vamos a agregar nuestra agua de azahar o nuestra esencia de azahar. Agregamos aproximadamente 5 o 10 mililitros para darle el sabor. Subimos un poco la velocidad de nuestra batidora y en este caso podemos añadir un poco de ralladura de naranja, ya sea la masa o a mí lo que me gusta hacer es mezclarla con un poco de azúcar para que al momento de barnizarlo tengamos ahí más la esencia de la naranja. Aquí en este caso ya la batidora nos ayudó a mezclar los ingredientes. Vamos a sacar nuestra masa. Una vez que sacamos nuestra masa de nuestra batidora, vamos a pasarlo a la mesa y vamos a aprovechar para agregar la ralladura de naranja para saborizar. Hay que tener mucho cuidado de no traernos la parte blanca que tiene la naranja para que no nos amargue nuestro pan. Colocamos un poco de harina en la parte de abajo para poder amasarla y comenzamos a amasar. Es importante que sí estiremos la masa, que le demos esta parte para que empecemos a desarrollar el gluten. Una pregunta muy frecuente es ¿qué es el gluten? El gluten es una proteína que contiene la harina, en específico la harina de trigo, y es una proteína que nos ayuda a dar elasticidad en nuestras masas. Aquí existen dos maneras de poder desarrollarlo. Una es batiéndolo constantemente hasta tener esa elasticidad, y la otra simplemente si nosotros mezclamos harina y en este caso el líquido que teníamos que es la leche, dejamos que se vaya hidratando. A este proceso lo conocemos como autólisis. Dejamos unas 8 horas aproximadamente que se hidrate y entonces ya no es necesario amasarlo para poder obtener esta malla. Entonces estas son las dos maneras para poder obtenerlo, pero aquí lo que buscamos es desarrollar una malla. Por ejemplo, si nosotros estiramos nuestra masa, vemos que se rompe fácilmente. Aquí necesitamos seguir desarrollando la elasticidad. Poco a poco vamos a ir encontrando que nuestra masa ya tiene mayor elasticidad, ya se ve más lisa, ya no se rompe tan fácil. Recordemos que es una masa con un alto contenido de grasa, por lo tanto siempre va a tener esa textura un poco pegajosa, pero debemos de ir viendo cuánto le falta de amasado para obtener la textura que queremos. Si nosotros logramos desarrollar bien el gluten, nos va a dar una masa al momento de fermentar más elástica y nos va a ayudar a que crezca mejor. Tomamos un poco de nuestra masa, estiramos y podemos observar cómo nuestra malla ya está quedando mejor. A este punto lo conocemos como punto tela, todavía se rompe un poco, vamos a seguir amasando
pero la idea principal es que nosotros podamos estirarlo sin que se rompa. Hacemos nuestra última prueba y observamos cómo la masa ya no se rompe, ya es más elástica y tenemos nuestro punto tela. Entonces vamos a proceder a ponerla en un bowl y la ponemos a fermentar alrededor de 1 hora aproximadamente para poder formar nuestros panes. Ya tenemos nuestra masa lista, vamos a colocarla en un bowl. Si vemos que la masa está muy pegajosa, podemos colocar un poquito de harina, un poquito de aceite para que no se pegue. Colocamos nuestra masa y vamos a taparla, ya sea con un paño húmedo, con un poco de gapac, con una bolsa, simplemente para que no haga costra. Y entonces vamos a llevarla a fermentar. Necesitamos que doble su volumen, esa es la parte principal o lo más importante. Entre más dejemos que fermente, va a desarrollar mejor las partículas que tiene y nos va a dar un mayor volumen. Entonces vamos a llevarla a fermentar aproximadamente 1 hora y regresamos. Como podemos observar, nuestra masa ya ha doblado su volumen, ya fermentó. Entonces vamos a proceder a pasarla a nuestra mesa. La despegamos con cuidado. Colocamos un poco de harina nada más para que no se pegue y colocamos nuestra masa. Un punto muy importante en la panadería es vamos a desgasificar nuestra masa para que todas las partículas de oxígeno que tiene se vuelvan uniformes. Entonces sacamos un poco el aire boleamos ligeramente y vamos a porcionar nuestras piezas. Aproximadamente vamos a tomar 110 gramos. Para que sea la parte central de nuestro pan. Y 20 gramos para poder realizar los huesos del pan. Ok, ya que tenemos porcionado, vamos a bolear nuestras piezas. Sí es muy importante que aquí en este punto juntemos toda la masa al centro para poderla cerrar bien, que no se abra nuestro pan. Lo volteamos y lo vamos a bolear. Hay que presionar ligeramente la masa contra la mesa para que se haga una bola más uniforme. Y ya que vemos que ya está nuestra pieza formada, en la parte de abajo se queda el cierre. Siempre es muy importante esto. Hay que cuidar que los cierres estén en la parte de abajo. Y comenzamos a poner en nuestra charola. Al momento de colocar, presionamos ligeramente. Tomamos una de las porciones de los 20 gramos que tenemos, lo dividimos en 2. Formamos igual una bolita. Y en este caso vamos a comenzar a estirar para formar los huesitos de nuestro pan. Colocamos y esta bolita que nos quedó vamos a formarla para colocar el cráneo en la parte de arriba. Colocamos, presionamos ligeramente para que no se despegue nuestra masa al momento de que fermenta y listo. Tomamos nuestra siguiente pieza, colocamos. Siempre recuerden dejar un espacio entre los panes para que al momento de fermentar no se vayan a pegar y puedan quedar bien las piezas. Siempre recuerden que cuando ya tenemos en charola, ya está empezando a fermentar, ya no podemos volverlo a manipular, ya no podemos moverlo, porque si no, esa fermentación que podamos obtener se va a perder y muchas veces termina haciéndose fea la pieza.
Muchas veces lo que llegamos a hacer es colocar un poquito de manteca o de aceite en la parte de arriba, nada más para que se adhieran los huesitos y al momento de fermentar no se despegue. También depende un poco de qué tan húmeda está nuestra masa, si se va a adherir bien o le falta humedad. Y ponemos a fermentar. Ya tenemos listos nuestros panes, ya fermentaron, como podemos ver, doblaron su volumen y en este caso vamos a hacer dos versiones. La versión tradicional, que los cubrimos con azúcar, no los vamos a barnizar con nada. Los metemos al horno y ya después de salir les damos un pequeño barnizado con mantequilla derretida, azúcar y listo. En el caso de estos vamos a hacer una versión diferente. Vamos a mezclar un poco de un huevo, una yema, un chorrito de leche y una pizca de sal. Mezclamos bien y barnizamos. De preferencia siempre traten de utilizar una brocha de silicón o una brocha muy suave para que no ponchemos la masa y no se baje toda la fermentación que ya tuvo. Barnizamos con mucho cuidado. Que quede todo muy bien cubierto. Y espolvoreamos un poco de ajonjolí en la parte de arriba. Y listo. Este pan que simplemente lleva ajonjolí encima es un pan muy tradicional del estado de Puebla. Entonces aquí podemos encontrar otra versión más de uno de los panes más tradicionales que tenemos. Y listo. Estos los metemos así, estos los metemos ya barnizados. Vamos a meterlos al horno a 170, 175 grados aproximadamente por un tiempo de 15, 18 minutos, viendo cómo va, viendo si está dorado, y lo sacamos y dejamos enfriar. Ya tenemos listos nuestros panes, salen del horno. Lo que vamos a hacer es pasarlos con mucho cuidado a una rejilla. Siempre es muy importante este paso porque así evitamos que la humedad que se quede en el pan le siga afectando. Entonces pasamos en este caso nuestros panes y con nuestros panes que no tienen cubierta los despegamos. Ya tenemos mantequilla fundida, tenemos nuestro azúcar, lo que vamos a hacer es barnizarlos con mucho cuidado. Que se quede muy bien barnizado y lo sumergimos en el azúcar para poderlo empanizar totalmente y que queden ya nuestros panes listos. Colocamos en rejilla, igual para dejar enfriar. Barnizamos. Siempre, cualquier pan que ustedes hagan, pásenlo inmediatamente en cuanto sale del horno, pásenlo a una rejilla para que toda esa humedad se logre evaporar y no nos afecte nuestro pan. Y ya tenemos nuestros panes listos. Procedemos a ponerlos en nuestro plato de presentación. Y el último detalle que siempre me gusta hacer es espolvorearles un poquito de ralladura de naranja en la parte de arriba. Primero nos va a despedir obviamente un aroma muy singular, muy diferente. Y segunda, nos da un pequeño toque de decoración que lo hace original y lo hace ver diferente.
Y listo, tenemos nuestros panes de muerto terminados. Bueno, muchas gracias. Con esto concluimos. Esperamos que haya sido de su agrado y los vemos en el siguiente. Muchas gracias. ¿Ya nos sigues en nuestras redes oficiales? Entérate de todo. Síguenos hoy mismo.